Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy te voy a enseñar a hacer bolas de fraile como las de la churrería. Esta es una receta que se ve en bastantes panaderías, pero para mí son muy pesadas. Así que quédate hasta el final de este video que te voy a enseñar esta versión de churrería que para mí son las mejores, que son mucho más livianas y esponjosas. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es la masa. Tenemos harina ahí. Como a toda receta dulce, le vamos a poner pizca de sal para que realce su sabor. A esto le vamos a sumar el azúcar, que el azúcar puede ser más cantidad de la que te va a figurar en la receta, pero como esto va a tener dulce de leche, después por lo general se suele terminar también en azúcar. Te recomiendo empezar con esta cantidad y después si ves que vos querés más dulce, ya vas agregándole a medida que vayas haciéndola más cantidad de azúcar. Mezclamos un poco y le vamos a poner la levadura fresca. En la descripción te voy a dejar también las cantidades si lo querés hacer con levadura seca. Le vamos a poner el huevo. Y este es uno de los tips que te dije que te iba a dar al principio. Hacer la masa toda con leche. Hay muchas recetas que la mezclan mitad leche y mitad agua, o otras que la hacen directamente con agua. Si querés una masa bien suave y bien esponjosa, hacelo todo con leche. Y esto le va a aportar muchísima, pero muchísima humedad. Le vamos a poner una cucharadita de miel o de extracto de malta. Cualquiera de las dos va a servir. Esto le va a aportar mucha humedad. Y ahora, ¿qué hacemos? Juntamos todos los ingredientes hasta que se forme la masa. Y acá algo que te va a ayudar, que no sé si lo dije, yo la leche la tengo tibia. Si vos la leche la ponés tibia, te va a ayudar mucho más al proceso de fermentación, va a hacer que sea más rápido. Juntamos todo hasta que se forme la masa y amasamos 5 minutos. Y bueno, gente, justo me acabo de dar cuenta, mira, que me había olvidado ponerle ralladura de limón. Esto le va a aportar una frescura y es un tip que te va a realzar muchísimo esta masa. Ahora sí, amasamos hasta que se forme la masa y juntamos todo hasta que se forme la masa y amasamos 5 minutos. ¿Cómo zafé? Justo me di cuenta, Una vez que se formó la masa, mira, vamos a hacer esto. La vamos a pasar a la mesada, la estiramos un poquito, así nomás, acá no hace falta andar estirándola mucho. Y acá viene la parte, si se puede decir, más fea de la receta. Le vamos a poner la manteca. Esto es una masa brioche, una masa que tiene buena cantidad de manteca. La manteca tiene que estar así, a punto pomada, pero no muy blanda. Eso va a ayudar a que se integre más rápido. Mientras más blanda esté, va a costar un poquito más integrarla. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos amasando. Acá vas a ver que se va a empezar a hacer todo un enchastre. Se va a empezar a pegar a todos lados. A la mesada, a la mano. Pero eso es lo que necesitamos. No te preocupes que mientras vos sigas amasando, va a llegar un punto en que la masa se va a unir con la manteca se va a integrar bien a la masa y ahí va a dejar de pegarse a todos lados. Es fundamental que en este paso no agregues más harina, porque si no vas a decir, uy, esto le falta harina, y no le falta harina. Vos seguí amasando, que vas a ver que cuando se integra la manteca ya no se hace más todo ese enchastre y la masa te va a quedar que no se pega a ningún lado. Si vos le agregás harina, sí, se te va a corregir en el momento, pero después te va a quedar muy, pero muy dura. Así que vamos integrando la manteca con golpecitos así y ya te voy a mostrar cómo queda. ¿Ves que te decía que se empieza a pegar a todos lados? Mira. No te desesperes y no le pongas harina. Seguí amasando y ahora te muestro cómo va a quedar cuando se integra bien la manteca. Y mira, después de unos 5 minutitos o 10, eso va a depender de la intensidad con la que vos estés amasando. Mirá cómo ya cambió y mirá, ves, ya no se queda, mira, la tiramos con toda la mesada y mirá. Y quiero que veas la textura de esta masa. ¿Ves que es una masa muy blanda? Es como la masa del pan dulce, sin tanta azúcar y sin las esencias que lo perfuman. Una vez que la tenemos así,
vamos a hacer un bollo y la dejamos bien tapada, duplicar su tamaño. Poner un poco de harina abajo para que no se te quede pegada cuando la estés fermentando. Pero sí o sí tenemos que esperar a que duplique su tamaño. Ese es otro tip que muchas panaderías fallan y por eso quedan así de pesadas. No respetan el tiempo de fermentado que necesita esta masa. Cuando vemos que la masa duplicó, vamos a pasarla a la mesada para poder estirarla. Ponemos un poco de harina en la mesada. Le ponemos un poco de harina también por encima, muy poquita, para que no se nos quede pegada. Y la vamos a estirar de aproximadamente entre 1 y 2 centímetros de alto. La altura de un dedo. Y una vez que estiramos, vamos a agarrar con un cortante. Este es el cortante número 7. Vamos a cortar lo que van a ser las donas. Perdón, las bolas de fraile. Así es como nos tienen que quedar. Mirá lo que vamos a hacer. Las vamos a poner sobre papel manteca con manteca para que esto después no se nos quede pegado en el papel, porque esto va a ser fundamental para poder cocinarlas. Las pones todas en papel manteca con un poco de manteca sobre el papel y esto lo que te queda lo volvés a amasar, lo estirás y seguís cortando. De acá te tendrían que salir aproximadamente unas 10 o 12 donas. Perdón, bolas de fraile. La tengo con donas porque si le hacemos el agujero chiquito ahí van a quedar donas. Y una vez que las tenemos así, vamos a esperar a que esto duplique su tamaño para poder cocinarlas. Esto va a ser un proceso que es bastante rápido. Mirá, si ya te das cuenta hay algunas que ya están levando, pero es fundamental que las hagas duplicar tapadas para que no se sequen y, como te dije, que estén separadas en papeles individuales, y cuando las cocinemos vas a ver por qué. Mientras esperamos que las bolas de fraile dupliquen su tamaño, queremos darle la bienvenida al nuevo ayudante de cocina, Jorge Eduardo Viciconte. Muchísimas gracias, Jorge se unió, y si vos querés ser miembro y unirte también como él, puedes hacerlo acá abajo, al lado del botón de suscribirse. Vas a ver que hay una opción que también dice unirse. Cliqueás ahí y seguís los pasos que te va a dar YouTube, que son muy simples, y ya vas a ser miembro y vas a estar apoyando este proyecto, al igual que Jorge. Y si no podés o no querés hacerte miembro, con tu like, suscribiéndote y compartiendo o comentando nos ayudás muchísimo a que podamos seguir haciendo videos como este. Y cuando ya duplicaron su tamaño, con mucho cuidado las vas a agarrar y vas a tener aceite o grasa, que te recomiendo más grasa para este caso, caliente. Tiene que estar caliente, pero no un fuego muy fuerte. Unos 160 grados está bien. Pones ahí y ahora con la ayuda de una pinza vas a ir sacando el papel manteca, que vas a ver que sale solo muy pero muy fácil. Mirá. Y esto ahora lo vamos a freír así a una fritura suave, como te dije, 160 grados, 170, aproximadamente 2 minutos de cada lado hasta que quede dorado. Y cuando vemos que ya está así de doradita, acá anda prestando atención, porque por más que la fritura sea suave, se pone dorada rápido. 1 minuto y medio, 2 de cada lado. La retiramos a papel absorbente unos 20-30 segundos y de ahí a un bol con azúcar para que quede adherida cuando está caliente. Si no, no queda adherida. Y una vez que las pasamos ya todas por azúcar, mirá, te quiero mostrar, mirá la esponjosidad que tiene esto. Las vamos a abrir y las vamos a rellenar. Tijera bien limpia, fundamental. Le hacemos un corte. Mirá que quiero que veas bien la miga que tiene esto. No sé si se llega a ver bien. Mirá la esponjosidad de esto. Es impresionante. Y ahora las vamos a rellenar. ¿Con qué? Con lo que vos quieras, dulce de leche o crema. En mi caso, obviamente, un buen dulce de leche, así que la explotás bien a dulce de leche. Acá ponele una buena cantidad, te lo pido por favor. Y si lo vas a hacer con crema también, ponele una buena cantidad. Y así las vamos rellenando todas y ya te muestro lo que queda esta delicia.
Y mirá lo que queda, la receta del día, son un espectáculo. Estas bolas de fraile en realidad se llaman berlinesas. ¿Vos cómo las conocés? Berlinesas, bola de fraile, suspiro de monjas. Te leo acá abajo. Y como te dije, mirá lo que es esto, mirá, no es tan redonda como las clásicas que se ven en la panadería. Estas son las de churrería, pero la esponjosidad de esta masa no te puedo explicar lo que es. Te recomiendo que las hagas así. A mí por lo menos me gustan más así y no sé, esas de panadería que viste que vienen re pesadas, que te comes una y parece que te comiste una bomba. Tienen la corteza muy gruesa. A mí me gustan las de churrerías, que son estas. Así que bueno, me quedo acá disfrutando de esto con unos mates. Si te gustó, déjame tu like, suscríbete al canal y clica en la campanita para no perderte de ninguno de nuestros videos. Y ayudamos compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.